los sueldos completos a la gente también está saldado, y la mejora del sistema de pensiones, eso ya está solucionado. Por lo tanto, el aplicar todas estas medidas, lo que estamos haciendo es que le estamos dando pan hoy día, pero hambre para mañana. Muchas gracias. Bien, continuamos con el último turno de la bancada de oposición. Estimado público presente, contraparte y estimado jurado. Para empezar les hago entrega de las demandas de la ANEP para que no quede duda sobre todo lo que acabamos de decir. Hemos escuchado un interesante debate, hemos podido demostrar 6 claros puntos los cuales justifican las diferentes demandas de la ANEP. Por otro lado, nuestra contraparte, a pesar de que bien intencionada, no ha logrado votar ninguno de nuestros argumentos. Y además de eso, ha incurrido en una serie de imprecisiones y una falta de fuentes horribles. Para ello, comenzaré diciendo los errores argumentativos de nuestra contraparte. En primer lugar, cuando hacen una pregunta dicen que ¿por qué subiendo los sueldos se va a lograr eficiencia? Y además en su etapa de contraargumentación dicen, cito textual, disculpen, una remuneración no significa que tengamos mejores instituciones. Y justamente en eso es lo que ustedes han centrado todo el debate, en decir que las demandas de la ANEP que están ahí son un reajuste salarial, y es eso, son 6 puntos. 6 puntos, la demanda de mejores sueldos es una, no los 6. Vamos a tener instituciones más eficientes y unas instituciones más modernas si cumplimos las 6 diferentes demandas de la ANEP. Un sueldo más alto no provoca eficiencia por sí mismo. Eso está claro. Sin embargo, si tenemos, y tampoco es a corto plazo, no es que si le subimos el sueldo del año pasado, este año tenemos que esperar que la señora que ganaba 100 y ahora gana 200 tal vez, sea más eficiente. No, es a largo plazo, es porque los trabajadores privados van a tener mayor incentivo, los buenos, a integrarse al sector público porque van a ganar incluso más que en el sector privado, por ejemplo. Esos son los incentivos que hacen al Estado más eficiente. Segundo punto, califica la medida de oportunista cuando en las demandas de la ANEP jamás ellos estipulan que están planteando esas demandas porque hay un elevado precio del cobre o porque hay un elevado crecimiento económico. Ahí están las demandas, esas demandas entregan argumentos para cada uno de esos puntos. Por otro lado, atacan el tema de que estamos en crisis, por lo tanto no se puede hacer nada, no debemos seguir aumentando los sueldos. Toma tu punto antes de seguir. Sí, creo que está en un error porque lo dijo el presidente de la ANEP, tú acabas de decir que no lo dijo. Entonces, ellos dijeron que estaban aprovechando que el país está en bonanza económica para poder hacer esa petición de aumento de salarial. Insisto. Bueno, recalco otro de sus errores antes de responder esa pregunta para que quede más claro. Ustedes jamás definieron términos, ni siquiera definieron lo que son las demandas de la ANEP. Nosotros lo hicimos y dijimos las demandas de la ANEP son las que están en negociación sectorial, no en declaraciones a prensa o en afiches o pancartas publicitarias. Dijimos esas son las demandas. Por lo tanto, si quieres referirte a las demandas, por favor refiérete a las que nosotros definimos y a que ustedes nos lo hicieron. Toma tu siguiente pregunta. ¿Tú sabes cuáles son los medios en que los grupos de presión pueden hacer llegar sus demandas y sus propuestas al gobierno y a los grupos de poder? Creo que tu pregunta se responde con sí sé. Simplemente si me preguntaste, sin embargo, si quieres puedo ahondar un poco más en el tema. Es cierto, hay temas de presión de por medio, pero no tiene absolutamente nada que ver con este debate si se deben satisfacer las demandas de la ANEP. Bueno, siguiendo entonces, ya dicho que no definieron términos y no cumplieron con su rol de introducción en la etapa argumentativa, citan la crisis económica. ¿Qué importa que hay crisis económica? En crisis económica justamente lo que tiene que hacer un Estado es invertir en capital humano. No puede invertir en procesos productivos porque no le va a comprar nadie. En crisis se invierte en capital humano, para cuando esta crisis termine, con todo el potencial del Estado podamos surgir nuevamente. Eso es lo que se hace en una crisis económica. Cuarto, y muy grave, cito textual a su bancada en sus 2 oportunidades. Hay un 190% de aumentos en el sueldo de los empleados públicos. No, primero, no citaron fuente para este 190 y segundo, ese 190 es completamente falso. Y quiero recalcar que no es incorrecto, es falso. El ministro de Hacienda, en declaraciones al diario de MOL y en sus publicaciones dice el aumento es de un 160% real. Esto lo dice el ministro de Hacienda. Y ustedes que no citaron fuente y dicen un 190%, no sé ni siquiera si están hablando de un 190% real, un 190% inflado, y ni siquiera quién lo dijo, lo cual es muy grave. Deben citar una fuente si quieren decir que un 190% que además está erróneo. Por otro lado, dicen que no deben tomar un punto de información. Por otro lado, dicen que una de las demandas es un 8% que se debe subir.
ahí están las demandas. Insisto, no se dice un 8%, se dice mejorar las remuneraciones. Un 8% es un medio. Como muy bien dijo mi compañero, hay que diferenciar entre una demanda y una propuesta. Estamos debatiendo, como muy bien definimos los términos, demanda, no propuesta. Por otro lado, plantean además que no se debe subir porque hay otros temas trascendentales, salud, microempresa, o que por qué no subirle a los que ganan 160.000 pesos, que dijeron, ¿quién puede vivir con 160.000 pesos? Todo eso estamos muy de acuerdo, pero insisto, estamos debatiendo sobre lo que debe hacer el Estado con la ANEF. Es cierto, tenemos que mejorar la salud, tenemos que hacer todo lo que ustedes nombraron, pero partamos por algo, o más que partamos por algo, hagamos lo que podemos hacer. El Estado no puede subirle el sueldo a un técnico que trabaja en el sector público, en el sector privado, perdón. No puede, está incapacitado, son las empresas las que hacen eso. El Estado lo que sí puede hacer es dar un ejemplo para que el resto lo siga, y eso es justamente lo que debe hacer. Por otro lado, quiero hacer notar a nuestro distinguido jurado que en su etapa de contraargumentación se dedicaron a argumentar, citaron a mi compañero con frases que él nunca había planteado, y además vuelvo al tema y aquí queda un poco de tiempo, vuelvo al tema de que quién puede vivir con 160.000 pesos y que ese prácticamente sueldo no debería estar. Algo así dijeron. Pero, sin embargo, quiero decirles que un técnico, por ejemplo, en el sector público gana 112.000 pesos, desde ahí con un más o menos de 100.000 pesos, mientras que el mismo técnico en el sector privado, según Futuro Laboral, gana 535. Entonces, damas y caballeros, no queda más que decir, más que los invito a todos a sumarse a nuestra postura. Una postura que finalmente va a dar un Estado más eficiente, trabajadores más comprometidos, y con todas estas mejoras vamos a finalmente tener un Estado moderno. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer un breve receso antes de pedirle a los miembros del jurado nos den su apreciación respecto al debate presencial. Gracias.